Las tres primeras transformaciones estuvieron marcadas por la división interna, la violencia y la confrontación fratricida. Estas no deben ser las pautas o características de esta cuarta transformación. Hoy se realizó la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, un evento que se hace año con año y que reúne al presidente, al titular de la CNDH, en este caso es Luis Raúl González Pérez, y reúne también al presidente de la República, que ahora se estrena Andrés Manuel López Obrador en este evento. Destaca también este evento porque el titular de la CNDH suele decir un mensaje en donde emite opiniones que sacuden al presidente de la República. A veces lo sacude más, a veces lo sacude menos, según la cercanía que tenga con el mismo, con el presidente. En esta ocasión era de esperarse el discurso del Ombudsman Nacional para ver qué es lo que tenía que decir respecto del nuevo gobierno de López Obrador, que lleva apenas una semana y 2-3 días aproximadamente. Recordemos, la CNDH actualmente está también involucrada en la polémica de la reducción salarial. Porque no por la reducción salarial del titular de la CNDH, de Luis Raúl González Pérez, sino porque considera que el que se le baje el salario a los ministros, a los jueces y a los magistrados es violatorio de sus derechos humanos. Así lo ha expresado la CNDH. Es más, la CNDH presentó también una acción de inconstitucionalidad, de la misma manera que lo hicieron los senadores del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y el independiente Emilio Álvarez y Casa. Lo presentó la CNDH, sobre todo esta acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH estriba en un punto en específico. Asegura la comisión que no pretende defender los privilegios de los que cobran mucho, sino que lo que destaca es que si se dice que todos van a ganar menos que el presidente, debe de haber un criterio para establecer el salario del presidente y no inventar un salario con el objetivo de pasar a fregar a todos los demás. Es por eso que dice, López Obrador se le ocurrió fijar su salario en 108,000 pesos mensuales porque a él así se le ocurrió, y pasa a amolar a todos los que ganan o ganaban, bueno, no ganan todavía, más de 108,000 pesos. No hay ningún criterio para establecer la cifra de 108,000, por lo tanto lo interpreta como una presión del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Y por eso es que es parte la CNDH de esa polémica. En ese contexto llegaron Luis Raúl González Pérez y Andrés Manuel López Obrador con su equipo. López Obrador iba acompañado de Alejandro Encinas, de Olga Sánchez Cordero, y llegaron a la ceremonia y pues vino la ya esperada oleada de críticas del Ombudsman Nacional hacia el presidente de la República. La primera que soltó fue en el tema de la Guardia Nacional. Recordemos que la CNDH en todo momento se ha manifestado en contra de llevar a militares, de llevar a marinos a las calles a realizar labores policíacas. Estuvo en su momento en contra de la Ley de Seguridad Interior. Luego de que la desechó la Suprema Corte, ahora está en contra de la Guardia Nacional porque, aunque lo pretenden conformar con ciudadanos, con la policía militar, con la policía naval, dice finalmente son militares y son marinos los que van a estar conformando la Guardia Nacional y a los que van a meter a las calles, con otro nombre, pero siguen siendo lo mismo, de acuerdo con el criterio, repito, del Ombudsman Luis Raúl González Pérez. Y en pleno evento, con Andrés Manuel López Obrador allí en el templete,
pues dijo lo siguiente. Este organismo nacional no puede dejar de llamar la atención, al igual que en su momento lo hizo frente a la Ley de Seguridad Interior, sobre los riesgos implícitos en privilegiar las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, en particular con el establecimiento de una Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución, así como por principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse al mínimo indispensable la participación militar en dicho ámbito. Pongan atención al rostro de López Obrador cada vez que lo enfocan. Es evidente el cómo esas palabras no le resultan cómodas. La otra crítica que hizo fue a la Fiscalía General. Recordemos que, de acuerdo con la propuesta de Morena, de acuerdo con la propuesta del mismo Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General va a estar conformada por alguien nombrado o propuesto por el presidente, y no por alguien que sea totalmente ajeno del presidente, que lo propongan otras el Poder Legislativo u otras asociaciones y ciudadanos, otras instancias. De tal manera que, aunque López Obrador asegura que va a proponer a alguien que sea independiente a él, en el papel no se establece ese criterio. Y sobre ese tema habló también Luis Raúl González Pérez. Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles. Ahí está. No se puede combatir la impunidad sin fiscalías autónomas. Estos señalamientos lo ha hecho, no es la primera vez que lo hace, lo ha estado haciendo anteriormente, poniendo como ejemplo que ahora va a ser fiscal, pero anteriormente era procurador, era muy cercano al presidente de la República, y cuando llegaba el momento de investigar temas que tenían que ver con la presidencia, pues simplemente la PGR decía: no hay nada ilícito, no hay nada irregular, o hacía mal su trabajo para permitir que salgan ciertos personajes polémicos, como el caso del Bester Gordillo, como la reducción de penas a Javier Duarte, etc. Esto es en cuanto a la Fiscalía Autónoma. Otra de las críticas que emitió es la reforma al artículo 19. Recordemos que a propuesta, como antes había sido anunciado por López Obrador, pero finalmente por propuesta de legisladores de Morena, fue modificado el artículo 19 con el objetivo de considerar como graves algunos delitos y que merezcan prisión preventiva. Que anteriormente, si alguien cometía ese delito, no fuera detenido de manera preventiva para que no escape. Bienvenido, José Alberto. Y ampliaron esa baraja de posibilidades de la prisión preventiva, como por ejemplo está ya como prisión preventiva el robo de combustible y la posesión de armas de fuego y explosivos exclusivos, de uso exclusivo del ejército. Para el titular de la CNDH, el que se amplíe la baraja de delitos por el cual ya amerita la prisión preventiva, pues va en contra también de los derechos humanos. Es más, la CNDH en general se manifiesta en contra de la prisión preventiva, porque se trata de una detención de un probable inocente. Entonces, lo que pide la CNDH es que primero se compruebe la culpabilidad y posteriormente se detengan. Por eso es que siempre se ha manifestado en contra de la prisión preventiva, y obviamente lo manifestó en esta ocasión porque desde la gente de Morena ampliaron la baraja. Veamos lo que dijo al respecto. De igual forma, como este organismo nacional lo hizo cuando se intentó plantear como salida frente al incremento de los índices delictivos, el aumento de las conductas ilícitas sujetas a prisión preventiva oficiosa, no puede dejar de señalar
ante las iniciativas recientemente aprobadas en este ámbito, que tal cuestión contraviene lo previsto por la Constitución, que establece que tal medida es de carácter excepcional. Además de que con el marco normativo actual, con el actual marco jurídico, todos los delitos respecto de los cuales se plantea la reforma constitucional podrían ser objeto de prisión preventiva siempre y cuando el Ministerio Público así lo solicitara al juez, sustentando debidamente su petición. Bueno, ahí está el punto de vista de Luis Raúl González Pérez. Otra de las críticas, y aquí viene una quizás se van poniendo más severas, es a la manera de llevar a cabo la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Pongo el clip y mejor revisamos al término del mismo. Veámoslo. Las tres primeras transformaciones estuvieron marcadas por la división interna, la violencia y la confrontación fratricida. Estas no deben ser las pautas o características de esta cuarta transformación. Por el contrario, el ideal de fraternidad marca la necesidad de que este cambio se sustente en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Los derechos humanos deben ser el eje de la cuarta transformación. Esta meta de legalidad y fraternidad hace necesario, entre otras cosas, que no se condene o estigmatice el legítimo ejercicio y defensa de los derechos, que se respete la pluralidad y el disenso, que no se debilite la institucionalidad democrática precarizándola o haciéndola administrativamente inoperante, que se respete el equilibrio de poderes y las competencias constitucionalmente establecidas, que la ignorancia y la pobreza no sean vistas como virtudes, sino como condiciones que deben superarse si en realidad se busca el desarrollo del país, partiendo del bienestar de sus habitantes, que se respete la Constitución y las leyes. Bueno, esto es lo que dijo el ombudsman. De entrada la crítica va en el sentido de que la cuarta transformación no puede ser como la primera, la segunda y la tercera, que vino ligada a violencia, a rompimientos en el poder, y el llamado es a López Obrador a no abonar en la división del gobierno, en la confrontación. Destaca algo que a mí me llama la atención y dice que la pobreza y la ignorancia no sean una virtud, sino que sean algo que se tengan que combatir. Me llama la atención porque precisamente parte de la bandera del mismo López Obrador es sumar el apoyo de la gente, precisamente que lamentablemente padece de pobreza principalmente, y vaya, es una línea delgada. Es entendible, es obvio que debe de haber apoyos, pero está ahí el tirabuzón muy delicado sobre el tema y sobre la perspectiva y las políticas por las cuales se ha basado López Obrador, que como lo dijo, incluso lo adoptó como un lema: primero los pobres, recordaremos. En fin, eso es lo que opinó el ombudsman Luis Raúl González Pérez. Y no acaba allí, si bien ya en el clip que vimos mencionó algo respecto de el respeto de poderes, posteriormente volvió a enfatizar en este punto. ¿A qué hace alusión con el tema del respeto de poderes? Bueno, como les comentaba, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también presentó una acción de inconstitucionalidad por la reducción de salarios o la pretensión de reducir salarios a el Poder Judicial, y acusando que el Poder Ejecutivo está extralimitando en sus facultades y está queriendo influir en el Poder Legislativo. Obviamente, sin decirlo por su nombre, Luis Raúl González Pérez, al hablar de respeto de poderes, respetar la división de poderes, implica que no le quiera reducir los salarios al Poder Judicial, que es precisamente el tema y la polémica del momento, y en la que están involucrados tanto López Obrador como la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escuchémoslo. Los diferendos entre los poderes de la Unión deben dirimirse en el marco de la Constitución y sus leyes,
no deben transformarse en confrontaciones que polaricen posiciones y dividan a las instituciones y a la sociedad. Bueno, esa es la postura de el titular de la CNDH. Andrés Manuel López Obrador también tomó la palabra, pero no se enganchó con los dichos de el ombudsman de Luis Raúl González Pérez. Ya llevaba parte del discurso preconcebido o preelaborado. No es alguien que lea discursos, es alguien que suele decirlos al momento. Y no hubo ese clic en los señalamientos. Sin embargo, pues indudablemente hubo un rosario de críticas sobre diversas cosas que se están haciendo en el gobierno actual. Y pareciera bastante ocioso el pensar que está criticando a un gobierno que tiene una semana, pero en realidad también las críticas van dirigidas al poder legislativo, a la manera de actuar del legislativo, que va en concordancia con lo dicho por el mismo Andrés Manuel López Obrador durante las campañas y como presidente electo. Ahí está el evento de la CNDH, ahí está, aquí tenemos la reunión y los señalamientos del Ombudsman Nacional. ¿Qué opinan sobre todos estos comentarios hechos por Luis Raúl González Pérez? Bueno, no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse y seguirme en el resto de las plataformas. Agradezco a quienes ven el Caporal Nocturno, a quienes ven el Caporal de Cucharadas y quienes ven el Caporal Nocturno. Les quito la música porque vamos con la lectura de los comentarios